de la intervención era poder como contribuir a lo que es la seguridad ciudadana, pero aún así sobre lo que era la reinserción total en las personas que estaban privadas de libertad. Para que comprendamos la diferencia entre estos tres programas, es que la población penal se divide en tres partes: en quienes cumplen condena en un medio libre, en quienes cumplen condena privada de libertad, y el tercero en quienes cumplen o han cumplido condena y ingresan a un programa posterior a lo que es digamos, este último, se ingresa a un programa postpenitenciario, es decir, ya posterior al cumplimiento de la sentencia. Bueno, esta es la Bueno, parte. bueno, en este caso, la misión de este programa, de este artículo, se basa mucho en tiene como base la misión de la institución de gendarmería, que sería contribuir a una sociedad más segura, desarrollando programas de reinserción social que tiendan a disminuir las posibilidades de reinserción delictual. En este caso, igual, cada programa que compone y sus componentes que tiene el artículo, eh, no tiene ninguna temporalidad, tiene un inicio, pero no tiene fin, sino que está realmente hecho con la finalidad de, de que se rehabiliten eh, la población que está en estos programas. Entonces, como decía anteriormente, no tiene fin, solamente tiene una temporalidad hasta te mantiene el tiempo. Bueno, aquí igual logramos hacer una cadena de resultados que era muy pertinente y muy favorable al programa, porque podemos dar a conocer el insumo, las actividades, productos y resultados de este programa. Entonces, los insumos fueron los modelos de riesgo, necesidades y responsabilidad, que es el marco teórico eh, que se rige este programa, como de las limitaciones que también tiene. Además, se compone con el inventario para la gestión de casos, intervención. Esto quiere decir que es donde están todos los casos de todos los reos, tanto como de post penitenciario, cerrado y abierto. Entonces es donde tienen todos los datos de las personas que cumplen alguna condena. Y además de Servicio Nacional de Capacidad de Empleo, que ayuda a, como decía mi compañera anteriormente, que una de el sistema abierto es para poder ejecutar eh, a la reinserción laboral y tener algún tipo de empleo. Entonces, Sense es uno de los insumos que tiene este programa, y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de droga y alcohol. En cambio, en este caso, la actividad es diseñar un programa de atención psicológica que cumple ya el sistema abierto lo cumple y tiene algunos componentes. Seleccionar la población objetivo con ciertas características. Esto quiere decir que no todos los reos tienen acceso a este programa, sino que son solamente que cumplen con el sistema abierto, post penitenciario y un sistema cerrado. Y la actividad es la ejecución de los subcomponentes de los programas. Los productos en este programa sería el programa de rehabilitación. Son los tres tipos de programas. El programa de rehabilitación, reinserción social en sistema cerrado, que ya están con tratamiento psicológico, tanto como mujeres que cumplen algún tipo de condena. Programa de rehabilitación reinserción social en sistema abierto, también que cumplen algún tipo de condena, y programa de rehabilitación e inserción social en sistema postpenitenciario. Esos serían los resultados ya del programa. Y los resultados de este programa sería la disminución de la reinserción perseguida por el programa de rehabilitación y reinserción social.
que es, como ya sale textual, que tenga la disminución de que no sigan, que algún reo se rehabilite y no vuelva a caer en la cárcel, y tampoco que tome el mismo programa o que tome los programas, porque no cumpliría con el objetivo, sino que el objetivo sería que se pudiera rehabilitar. Bueno, yo voy a pasar a explicar los productos de esta cadena de resultados, en donde se pueden también reflejar ciertos insumos y actividades que se llevaron a cabo. Bueno, dentro del subsistema cerrado, este se compone del primer componente, que es la intervención psicosocial criminológica. Y bueno, esta se basa en poder llevar a cabo evaluaciones y elaboraciones de planes de intervención, en donde se derivan luego de eso a los programas específicos de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, una de estas puede ser el Centro de Tratamiento de Adicciones, que fue uno de los insumos nombrados anteriormente. Y bueno, dentro de esto, para llevarlo a cabo, los subprogramas que se utilizaron son los que aparecen acá. Bueno, el primero fue el programa para personas privadas de libertad, quienes se dedican, digamos, como a poder trabajar el tema de la disminución del riesgo de la reincidencia delictual, es decir, se trabaja como aspectos para que la persona no vuelva a delinquir. Eh, bueno, están luego los subprogramas que se basan más como en el tratamiento personal, en este subprograma SET, que son ya, digamos, más abiertos, y los tratamientos que son, digamos, como relacionados al tema de los permisos de salida. El segundo componente es las prestaciones para la integración social, y bueno, aquí se pretende poder trabajar aspectos que, como lo dice el título, la integración social, y está basado en poder insertarse en programas de prestaciones laborales, prestaciones deportivas, artísticas o culturales, prestaciones educacionales y también prestaciones de intervención familiar. Y para esto se llevó a cabo el subprograma de reinserción social, en donde la prioridad era poder promover a los internos el cumplimiento de los requisitos para poder tener la libertad condicional u otros permisos de salida como punto de partida a los siguientes programas. Otro de los programas fue el Centro de Educación y Trabajo, en donde se les prestaba, digamos, estas personas pueden pedir prestados servicios laborales, en donde reciben capacitación laboral y a la vez reciben capacitación educacional. Y el tercero, en donde son ya las secciones juveniles, en donde son servicios de intervención que corresponden a personas que fueron, digamos, condenados bajo la ley que aparece acá. Y se va a basar en que este trabaja también a la par con la familia, el de secciones juveniles. Bueno, dentro de lo que fue el subsistema abierto, se trabajaron con tres componentes. Bueno, el primero es, todos se dividen bajo estos tres criterios, la verdad, la intervención psicosocial criminológica, y bueno, que es muy similar al primero, que se le hace una evaluación diagnóstica a los penados, y en base a este mismo modelo. Luego de eso se le deriva a ciertos programas o ciertos modelos de intervención. Y bueno, el componente 2, las prestaciones para la integración social. Aquí se utilizó el subprograma que fue encargado de promover dos servicios destinados a la integración social. Uno es el de la capacitación y el otro es de la intermediación laboral, en donde en este aspecto se busca incorporar a esta persona al ámbito laboral, y al mismo tiempo considera, digamos, que la participación de estas personas en este entorno puede propiciarles, digamos, una integración mucho más conocida. Es decir, va a tener las herramientas como para poder conocer en la totalidad lo que debe hacer una vez ya cumplida la condena. Dentro de lo que es el componente 3, el control y el seguimiento,
Bueno, este se basó en que el control de este sistema incluye a la población que es controlada bajo la ley 18.216, que es la que mencionamos al principio. Y bueno, estas sí están dirigidos a personas que hagan reclusión nocturna o reclusión parcial. Eh, bueno, y los responsables de promover este componente son los funcionarios de Gendarmería, a diferencia de los otros. Eh, bueno, el subsistema, que es el último, es el postpenitenciario, en donde, bueno, el primer componente, los usuarios que son diagnosticados lo son a través de este instrumento que es el IGI, y bueno, después de eso eh, se ejecutan distintos programas en base al mismo modelo que se mencionó anteriormente. Este modelo estuvo presente creo que en los tres sistemas. Bueno, dentro del componente 2, que fueron las prestaciones para la integración social, eh, se, les, se les pone en una capacitación que está dirigida por los organismos técnicos de capacitación y que entregan la información vía un convenio o una licitación pública a través de la CAI acá. Y bueno, el componente número 3 consiste en que el control y gestión del proceso de la eliminación de los antecedentes penales eh, se adscriben bajo el siguiente decreto, que es el que corresponde a esta ley. Eh, bueno, luego de eso se menciona que ya la persona está en derecho de poder, digamos, eliminar estos antecedentes y que esto va a contribuir a la restitución de sus derechos y por ende este componente, digamos, es como el que más aporta a la reinserción social. Y bueno, dentro de lo que fueron los resultados de esta evaluación, se tuvieron en cuenta la justificación de los programas, el desempeño de los programas y la eficacia y la calidad. Bueno, en Eh, este caso, esta es una gráfica que no se puede interpretar, no se puede ver muy bien, pero lo voy a interpretar. Eh, la línea naranja son el sistema abierto, que está el sistema, la línea naranja con cortes, el sistema abierto, el azul el post penitenciario y el amarillo con cortes son el sistema abierto, cerrado, perdón. Y los demás son los componentes algunos tipos de componentes. Entonces en ¿Quieres esta que lo gráfica vea igual, en el paper? en esta gráfica igual la mayoría de los resultados son de manera ascendente. Ha tenido una buena eficiencia en el programa porque la mayoría de los que están en el programa no han vuelto a recaer en el programa y además no han vuelto a caer en la cárcel. ¿Puedes seguir un poquito la realidad, Carla? Ahí va. Entonces, para tener una mejor interpretación de la gráfica, bueno, el sistema cerrado, el periodo se observa que de la realización corresponde a 24 meses posteriores al egreso y presenta un ascenso durante los primeros años del periodo evaluado, alcanzando un 30% como 82%. El año 2017 descendiendo a 21,19% y el 2018. Cabe señalar que la evidencia internacional presenta tasas superiores de reincidencia en sistemas cerrados para el mismo periodo de observación, en 2 años. Si bien no se trata de estudios estrictamente comparables, en todas las evaluaciones en que se considera un periodo de observación de 24 meses, la reincidencia entendida como una nueva condena es mayor, la cifra nacional. Bueno, aquí como salía en la gráfica igual, en el subsistema abierto, se observa que una tasa de reincidencia total en disminución con un 21,27% para el año 2018.
En cambio, en el 2017 hubo un por ciento de 23,2% y para el 2016 de 24,2%. El periodo de observación es breve para señalar que esto marca una tendencia. Y el sistema post-penitenciario se ha mantenido estable para los primeros 3 años del periodo evaluado, observándose una baja significativa en el año 2018. La reincidencia cae de un 21,1%, 27,1% el año 2017 a un 19,7% el 2018, disminuyendo 7 puntos porcentuales. Eh, bueno, aquí ya concluye nuestra presentación y quería agregar unos pequeños comentarios con respecto a este programa que personalmente lo encuentro muy bueno y con una muy buena intención, ya que genera una reinserción y una rehabilitación a las personas que cumplen algún tipo de condena, la cual puede salir al mundo laboral, al mundo social, eh, con cierta herramienta ya psicológica y también social en la cual se puede mejorar su vida, por ejemplo, puede conseguir un trabajo, puede conformar una familia. eh, Puede hacer lo que, entre comillas, hace una persona que no tiene ninguna condena. Por eso, igual está limitado a. No todos los reos cumplen están en este mismo programa, porque hay ciertos delitos, ciertos cargos que realmente no pueden estar en este programa. Entonces, en este programa, igual ayuda a ciertas personas eh, que realmente favorece a tener una vida mejor y un cambio y no volver a caer a ese mundo penitenciario. Sí, otra de las cosas que se mencionaron en el informe fue que también estas estrategias fueron como fueron estrategias pertinentes de intervención, pero que al mismo tiempo también dejaban abiertas como otras formas de llevar a cabo estos programas con mayor precisión. Porque como dijo el Matías, no todos los reos, no todas las personas que cumplen condena están, digamos, bajo la misma ley o bajo el mismo decreto. Entonces que una vez que terminan el proceso para, digamos, facilitar la reinserción, también tiene que ser ad hoc a cómo, digamos, ingresar, entre comillas. Pero eso sería nuestra presentación. Gracias, chicos. Sí, pues me parece bastante bien el resumen. Lo que no sé si aparece en el informe, bueno, como es la parte del informe que ustedes revisaron, el resumen ejecutivo, no sé si aparece como la metodología que se aplicó para hacer esta evaluación. En cuántos centros penitenciarios, por ejemplo, se hizo la evaluación, cuántos casos se revisaron, no sé, o se miró solo estadística secundaria. Esa parte no sé si la mencionaron. En el artículo ya en sí sí sale, pero tampoco salía como específicamente la metodología que usaron, sino que, como dije anteriormente, ellos se basaron como en un inventario donde tenían todos los tipos de casos, en la cual Ujú. Ya, ahí, las estadísticas de gendarmería, entonces, claro, entonces principalmente. como que de ahí sacaron el tipo de delito que tiene tal reo y en la cual si está en el sistema abierto o cerrado post penitenciario y podía aceptar y podía entrar a este programa. ¿Entiendes? ¿O no? Sí, Ah, ya. Bueno, claro, eso o sea, fue como. claro, Claro. porque principalmente, por lo que presentan ustedes, principalmente muestran como las estadísticas de los resultados que han tenido los casos en la evolución del programa, digamos. Eso principalmente es lo que muestran en las últimas láminas y cómo funciona el programa, digamos, pero no hay tantos antecedentes como más como de la percepción de los usuarios u otra información, me parece. La verdad, profe,
eran muchos conceptos que nunca había visto, nunca había leído tampoco, eran muchos conceptos así como de leyes. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo no tengo nada, es como de experiencia así como de eh, criminología, nada. Entonces me costó mucho Ya. igual buscar Entender tipos de, algunas cosas. sí, algunos conceptos y hay unos tipos de como ya de leyes y no, igual me costó mucho. Sí, yo creo que por mi parte esto de la metodología sale como tal vez como muy inmiscuido en toda la descripción del resumen, porque además el resumen viene como, yo no sé si lo leyó, pero al final del archivo viene como una carta adjunta, que es como que pasó a revisión o algo así antes de algo, no sé, como que viene una carta adjunta y con un timbre como de la DIPRES. Entonces no Claro, sé porque si esto, habrá sido como el final o algo así. sí, lo que pasa es que eh, los que yo les sugería ahí eran las versiones que son los resúmenes ejecutivos de los informes, porque los informes son súper largos, son como 200, 300 páginas. Ah, ya. Pero estos informes se hacen por licitaciones, a través de licitaciones públicas, entonces seguramente a eso refería la carta. Mm. Sí, es como una carta que da como el visto bueno y así. Sí. Eh, Sí, bueno, me parece, esa era la única duda que tenía. Me parece bastante bien la presentación. Bueno, que como les digo, la idea es como hacer una presentación resumida y rescatar los principales elementos de la evaluación. Y de ahora, Tamara tendría que presentar con... Tamara, con quién lo hiciste? ¿O lo hiciste sola? Profe, yo lo hice sola, pero Ya. pasa que hice el mismo programa que disertaron recién los niños. De hecho, yo había preguntado si alguien más tenía mi programa, pero nadie más me avisó, así que tengo lo mismo. No sé si Ah, ya. Entonces, no sé si quieres, bueno, de todas maneras lo vas a mandar, pero si quieres complementar alguna de las ideas que ellos presentaron, es que eh, tengo casi lo mismo, pues sí, el mismo programa, entonces no sé cómo hacerlo. De ya, hecho, podría presentar lo que tenía, la otra cosa que había hecho, para no presentar lo mismo. bueno, muéstralo. Ya. Voy a abrir el PowerPoint que tenía. Sí, Profe, esto es otro que hice, no es el resumen porque no, si no voy a terminar presentando lo mismo. sí, no, pues la idea Eh, no es repetir, si yo lo puedo sí, leer después, pues. igual le mandé el que tenía del resumen, pero ahora le voy a presentar otra cosa que había hecho sobre el análisis de monitoreo y los problemas que presentaba el programa como la cobertura. De De hecho, cobertura, ya, sí, le hice como las fórmulas que usted nos presentó sobre el ya. análisis de monitoreo. Ah, ya, súper. Eh, Buenas tardes a todos.
esta presentación es en torno al análisis de monitoreo del programa de rehabilitación y reinserción social del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile. La evaluación es una evaluación de programas gubernamentales que se encuentran en la página de DIPRES. Bueno, la descripción en general del programa es que los objetivos y fin y propósito de este es que su propósito es el fin de la intervención y la contribución a la convivencia social y a la seguridad ciudadana, ciertamente en sintonía con la misión institucional de Gendarmería de Chile, donde la citan que el programa, el fin es contribuir a una sociedad más segura y con la posibilidad de reinserción social para quienes tienen esta reincidencia delictual y disminuir también esta. La focalización trata sobre la población penal que cumple condena en medio libre, condena privada de libertad o condena que ya se ha cumplido o que está pronto a cumplir y que ingresa también al programa postpenitenciario. Entonces, aquí identifiqué a la cobertura como un problema de monitoreo en torno al programa con respecto a los componentes que tiene. Por ejemplo, el programa mantiene el subsistema cerrado y en su cobertura y en el componente número 1 podemos ver aquí en el cuadro lo que representa la población potencial, la población objetivo, los beneficiarios y los porcentajes en torno a la población potencial y la población objetivo. Aquí podemos ver que tampoco se pueden encontrar datos de lo que corresponde al 2015-2016, por lo que el análisis que tomé yo, los datos que tomé yo para hacer la fórmula del problema de la cobertura, los tomé solamente para los años 2017 y 2018, para también compararlos con los otros subsistemas para hacerlo como un poco más completo, ya que los otros subsistemas sí presentan algunos datos del 2015 y 2016. Pero como este no presentaban estos datos, decidí tomar solamente estos 2 años. Aquí presento la cobertura del subsistema abierto, que es considerada la población que ha sido condenada a cumplir una condena en medio libre y que se mantienen aún en el sistema personas condenadas a medidas alternativas a la reclusión. Y, por ejemplo, acá en el cuadro, como se dan cuenta, sí existen los datos 2015, 2016, pero también podemos encontrar los datos de la población potencial y la población objetivos que van a ser necesarias para la formulación de nuestra fórmula para ver los problemas de cobertura. Y aquí también está la cobertura del subsistema postpenitenciario. El sistema postpenitenciario también cumple con componentes como de intervención psicosocial, criminológica, prestación para la integridad social y de control y acompañamiento. Pero lo que estas tablas nos han presentado son solamente correspondientes al componente 1, que el componente 1 es la intervención psicosocial criminológica, que presentan los otros también subsistemas. Entonces la comparación se hará en torno al componente 1 y a los años 2017 y 2018. Entonces lo que podemos ver acá en el programa de subcobertura en componente 1. Aquí vemos la fórmula, pero con el subsistema cerrado en comparación al 2017 y el 2018. Si nos damos cuenta, la cobertura en el año 2017 para el subsistema cerrado y en torno al componente número 1 solamente alcanza un 42,7%. En cambio, la cobertura del subsistema cerrado en el año 2018 alcanza el 67,8%, por lo que podemos ver como un alza en la cobertura en la población que está estimada para el subcomponente de intervención psicológica de criminal. Aquí está. La cobertura del subsistema abierto para el 2017 solo contemplaba el 46,7% y para el año 2018 el 46,2%. Entonces aquí se ve como una leve baja de la cobertura de la población potencial y objetiva y a pesar de que sea baja, igual corresponde a una alta tasa como de población objetiva.
Por otra parte, aquí la cobertura del subsistema postpenitenciario, tanto para el 2017 y el 2018, como presenta como una alta baja a la cobertura, porque si vemos en el 2017, este solamente complementa el 4,2% y el 2018 el 4,4%. Y a pesar de que exista como una leve mejora, aún así es bajo el porcentaje en torno a la población objetivo. Entonces, como conclusión, lo que yo hice de las fórmulas es que a pesar de que exista una población objetivo que usa el componente 1, que es de gran cantidad en el subsistema cerrado, tampoco cumple la efectividad al 100% de los usuarios que deberían recibir el programa. Por lo tanto, aún así, se ve una leve mejora en comparación al 2017 y al año 2018, que este mejoró de un 42,7% al 67,8%. Por otro lado, en el subsistema abierto podemos notar que tanto en los años 2017 y 2018 no existe una gran diferencia con respecto a la población objetivo que usa el programa. Y finalmente, donde mayormente se ve el problema de cobertura es en el subsistema postpenitenciario, donde en el 2017 solo la población objetivo que usaba el programa era solo de un 42,42%. Y el 2018 4,4%. Entonces estamos teniendo problemas de cobertura al ver que la población objetivo en tanto los 2 años ha sido deficiente a lo que el programa busca sostener. Eso era por... Ya, súper. Gracias, Tamara. Mira, estaba súper buena tu presentación porque, claro, con esos datos tú complementas bastante bien lo que presentaron los chicos al revisar, digamos, que en el fondo estos programas están focalizados en cierto tipo de población que tiene que cumplir con requisitos, pero además dentro de esa población la cobertura es baja, digamos, bueno, según estos números no es tan baja, pero eso es una parte, digamos, de la población y de la población objetivo. Y claro, lo más deficiente por lo que se observa aquí es el postpenitenciario, digamos, el trabajo que se hace posterior, que es donde están las principales deficiencias, porque no hay un proceso de seguimiento que contribuya o que colabore para que las personas luego de salir puedan insertarse más fácilmente. Ese es el, digamos, el obstáculo más difícil que de hecho enfrentan, porque el estar cumpliendo una pena, sobre todo en la cárcel, en el medio cerrado, digamos, dificulta todos los procesos que uno tiene que desarrollar después posteriormente como para volver, digamos, a insertarse en la sociedad. O sea, se dañan las relaciones familiares, se dañan las posibilidades de conseguir empleo, se dañan los vínculos, redes comunitarios. Entonces, reconstruir todo eso después que las personas salen de la cárcel no es fácil, pues y ahí es donde se requiere más apoyo. Y ahí yo Sí, creo que es donde profe, está más con, complejo. con respecto a este problema de cobertura que encontré yo en el subsistema postpenitenciario, era algo que también mencionaban en el resumen, que la población objetivo postpenitenciario era como muy exagerada o era muy amplia, por lo tanto tenían que, lo que recomendaban en el programa y los evaluadores del panel era poder definir mejor esta parte de la población objetivo, al menos en este subsistema, porque si no, los recursos o los beneficios que podrían llegar a las personas no se podrían llegar a todos porque era como una alta cantidad de población objetivo en este subsistema. Súper, súper bien. Ay, me pareció bueno el ejercicio que hiciste de aplicar la fórmula y poder hacer, digamos, este análisis como para ver efectivamente cambio en la cobertura, aumento, disminuciones y ver la práctica en el fondo cómo estaban funcionando estos programas, pues, las debilidades y todo eso. Que claro, con la evaluación igual uno puede ver esa evidencia, pero aquí con los datos, digamos, puede analizar en mayor detalle ese tema. Entonces ahora el último grupo que falta presentar es Javier
¿Y Bastián? ¿Habrá llegado Bastián? Sí. Sí, ¿Quién va a profesora. presentar? Los dos. Ya, Javier, po. ¿pones tú el PPT o sea, el PowerPoint o lo comparto yo? El que sea. Tú, porfa, que estoy del celular. Ah, Ya, ya. dale, dale. Vale, gracias. Ya. Traten de ser bien concisos, por favor, no más de 10 minutos para poder hacer algunas consultas y luego ya pasamos a la clase. Voy a cortar el micrófono para que no haya tanta interferencia. Ok, ¿se ve ahí o no? Aló, aló, Sí, aló. sí se ve bien. Ya. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a presentar con Javier González y Bastián Ibacache, vamos a presentar el programa de apoyo al aprendizaje integral de Chile Crece Contigo. El programa de apoyo al aprendizaje del subsistema Chile Crece Contigo nace el año 2016 en el contexto del programa del Chile Crece Contigo. Chile Crece Contigo es del 2009 y es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Este programa apoya la trayectoria de los niños y niñas de 0 a 9 años desde un enfoque de protección social, a quien al 60% más vulnerable de la población. El Ministerio de Planificación es el coordinador y articula el subsistema. ¿Con quién? Con el Ministerio de Salud, que ejecuta el programa de apoyo al desarrollo bio y psicosocial, el control del embarazo, en la red intersectorial, y también con el Mineduc y los municipios que, como ustedes saben, los colegios lo administran los municipios, el Mineduc es más curricular, que lo implementa a nivel local, en el contexto de hábitos de higiene y el apoyo de convivencia escolar. Por medio del subsistema educacional se acompaña la trayectoria educativa de niños desde prekinder. Los objetivos del programa, o sea, el fin, es promover la estimulación contribuyendo al desarrollo integral de los niños de 4 o 5 años de edad matriculados en establecimientos educacionales. Esto, que reciban fondos del Estado, estos pueden ser subvencionados o públicos. Y el propósito es que los niños y las niñas que cursan el primer año de nivel de transición en establecimientos educacionales, como les decía anteriormente, financiados por el Estado, que son los municipales y los subvencionados, aumenten el espacio y tiempo destinado al juego, para mejorar la estimulación también que tienen estos niños en los hogares a través de la incorporación de materiales para el aprendizaje integral. Acá igual la familia también trabaja con los estudiantes porque este material de estimulación lo administran las familias, se le hacen talleres. La descripción y los componentes del programa es que los niños asisten a establecimientos financiados por el Estado, reciben materiales, se capacita a las familias para la incorporación y la orientación para el uso de este material en el hogar de este programa, y la población objetivo y los beneficiarios son niños y niñas matriculadas en establecimientos que reciben fondos del Estado. Ahí hay alguna cifra del periodo del programa. Bueno, este programa en particular se había aplicado del 2016 al 2019 y tenía un alcance nacional, era para todo el territorio chileno. Ahí están las cantidades de personas beneficiarias por año, no lo voy a leer para no entrar en detalles, pero ahí lo pueden ver. Y los resultados de la evaluación son los que finalmente, bueno, ¿cómo se justifica el programa? Que suscriben a la Convención de Derechos del Niño de los años 90, donde se reconocen como sujeto de derecho. Los estudios de diagnósticos del PAI evidencian que los niños y niñas que viven en estratos socioeconómicos más bajos tienen menos estimulación en hogares y falta de espacio. Esto lo señala la CACEN del año 2017, donde se indica que el 13,6% de los hogares con menores de edad de menos recursos que sufren hacinamientos tienen menos estimulación. También las ciencias sociales entregan evidencia de cómo abordar este tema. El desempeño del programa, espacio y calidad, ahí está el año.
la matrícula que había, por ejemplo, está del 2016 al 2018, y la población objetivo. En la fuente esto lo da el Mineduc. Entendamos que esto va a la población más vulnerable, por lo tanto, si se dan cuenta a la izquierda, las cifras son más altas, pero la población objetivo que es beneficiaria es más baja. En tanto en economía, los antecedentes financieros están los diferentes años y se ve ahí que ha habido un aumento en dinero para la ejecución de este tipo de programas. Ahí están los gastos del programa, que no voy a entrar en ese detalle porque creo que no sé si para la clase va a ser un aporte, pero pueden ver la cifra ahí. Y la fuente de estos datos es la elaboración propia del panel del año 2019. Ahora Javier va a hablar de la implementación del programa. Mediante este programa, que se caracterizaba por entregar un rincón de juegos a los niños con diferentes materiales, el principal problema que surgió fue una falta de espacios para la capacitación hacia las familias, así como también hacia educadores sobre el uso óptimo de este material. Bueno, en el 2016 se entrega un material escrito con información y orientación, en formato de cartillas que estaban dirigidas a las educadoras de párvulos y a las familias de los beneficiarios y beneficiarias. Así como también se entregó un material audiovisual en forma de video dentro de la plataforma de YouTube con instrucciones de cómo usar el rincón de juego. Esto se encontraba en la plataforma de Chile Crece Contigo. Bueno, en los años 2016 a 2018, el beneficio solo se ha entregado a aquellos alumnos matriculados en establecimientos municipalidades, y el objetivo es avanzar de forma paulatina, incorporando de esta forma a los demás tipos de establecimientos que son parte de esta red de financiamiento estatal. Bueno, se destaca aquí la labor de recursos humanos, que son los profesionales los cuales se concentran en los procesos asociados a la compra de materiales y a la producción logística que significa este rincón de juego. Dale, Bastián. Bueno, el desempeño global. Bueno, esta estrategia es coherente con la extensión de Chile Crece Contigo, el cual amplía el acompañamiento al desarrollo para niñas y niños de entre 4 y 9 años dentro del espacio escolar. Además, se dice que mantiene una relación con el con la familia, que vendría a ser la primera etapa de la niñez entre los 0 y 4 años. Bueno, este rincón de juegos ha variado año tras año, debido a definiciones administrativas que se relacionan con los recursos que disponen para poder alcanzar la totalidad de cobertura de esta propuesta. Sin embargo, nunca se ha considerado la percepción o la opinión de las familias de los beneficiarios y beneficiarias, ni la medición del logro de resultados sobre el óptimo uso de este rincón de juego en los hogares. El diseño del programa no incorpora, uno de los principales problemas es que el diseño no incorpora un seguimiento y monitoreo que permita recoger información que sirva de retroalimentación para ver si se está cumpliendo el propósito y usando de debida forma. Dale, Basti. Bueno, con respecto a la implementación en particular, en términos de cobertura, dentro del periodo de evaluación, un 90,7% de la población de niños y niñas matriculadas en la NT1 de establecimientos municipales y servicios locales de educación ha recibido este material de apoyo que vendría siendo el rincón de juego. Bueno, el panel considera que la falta y la implementación del componente 2, que vendrían siendo las cartillas informativas y el modo de uso de este material, es uno de los principales problemas que se ha considerado dentro del programa, especialmente en lo que se refiere a la estimulación y al aumento de espacios para el juego. Esto
no permite controlar adecuadamente el cómo se usa el rincón de juegos dentro del hogar. Bueno, los gastos en cuanto a la administración del programa durante el año 2016 a 2018 alcanzaron un 0,07% en promedio, una cifra que ellos consideran significativamente inferior a la de otros programas dentro del sistema público nacional que entregan materiales a niños, niñas y jóvenes dentro del sistema educativo. Este bajo porcentaje de gasto en temas administrativos no alcanza para contar con un equipo profesional que disponga de un tiempo adecuado para la dedicación hacia la implementación del diseño del programa. Bueno, dale otra. Con respecto a los costos de proveer los bienes y servicios, el costo promedio por cada unidad de producto o set de materiales del rincón de juegos en 2019 fue de 15.708 pesos en 2016. En 2017 se subió hacia 24.305 pesos y en 2018 volvió a subir hacia una cifra de 28.902 pesos. Mientras que los gastos en la administración asociados a la implementación han mantenido una estabilidad, una relativa estabilidad, ya que en el 2016 se consignó hacia el equipo un 0,5%, al igual que en 2017. Mientras que para el año 2018 se calcula un leve aumento hacia el 0,08% de los ingresos. Dentro del periodo del 2016 a 2018, el 99,93% de los gastos se encuentran asociados a la producción de bienes y servicios, es decir, a la compra de los sets de los materiales para el rincón de juego, el almacenaje y distribución, mientras que solo un promedio del 0,07% que dijimos anteriormente fue el presupuesto correspondiente a los gastos administrativos. Bueno, con respecto a los resultados, el programa no obtiene información sobre los indicadores que permiten verificar el desempeño del rincón de juego, lo cual impide retroalimentar su gestión y dar cuenta de los efectos que tiene en el hogar respecto a la estimulación al desarrollo integral y el juego, que vendría a ser el propósito. Por otra parte, el componente número 2, que vienen a ser, como dijimos anteriormente, las cartillas informativas y los manuales de uso de este rincón de juego, no ha sido implementada de buena forma o ha tenido muchos problemas en cuanto al monitoreo y seguimiento, por lo que no se puede contar con indicadores en cuanto a las dimensiones de eficacia y calidad del producto. Por lo tanto, dicen los autores, el riesgo, esto pone en riesgo los resultados al nivel del propósito, ya que no se asegura un uso óptimo del rincón de juego y no se asegura una buena estimulación y desarrollo dentro del juego en el hogar. Bueno, eso sería nuestra presentación. Gracias. Ay, perdón, estaba cerrado el micrófono. Ya. Sí, gracias chicos, súper bien. Sí, ya. Sí. Bastante bueno el resumen, me pareció bien esquematizado y que recogieron los principales elementos. Y bueno, este es uno de los programas, a mi gusto, el Chile Crece Contigo, un programa que está bastante consolidado en lo que es las políticas sociales de nuestro país y que ya, digamos, como tiene tiempo, experiencia, se ha ido consolidando y en general tiene buenas evaluaciones. Pero claro, siempre salen dificultades, cosas que corregir y todo eso. Sí que me parece bastante bien, digamos, que lo hayan seleccionado. No sé qué. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario respecto de las presentaciones? A mi gusto me parecen bien. Me parece que es importante que rescaten cuando hagan estas revisiones de los casos,
rescaten aspectos críticos y también su percepción crítica respecto a lo que ustedes pueden estar analizando o revisando en términos de metodología, de presentación de resultados. Claro, como decía, en el caso de Matías, quizás el texto, como se puso la evaluación en el caso del programa de reinserción, estaba medio complejo de entender y eso le generó una dificultad para poder, digamos, quizá hacer una mejor análisis crítico propio, digamos, pero yo una recomendación para todos, que cuando revisen casos de política, ya sean evaluaciones o incluso cuando uno analiza también investigaciones que hacen otros, es importante como poner un poco la visión crítica de revisar qué aspectos de la metodología quizás faltaron, quizás faltó la opinión, no sé, en el caso de las evaluaciones políticas, en algunos casos falta que se incluya, como les decía, en el tema de la cárcel, la visión de los usuarios, qué están aprendiendo, ganando ellos. También siempre es bueno tener, digamos, las distintas visiones, además de ver cuestiones del funcionamiento. La mayoría de estas evaluaciones de proceso o de monitoreo se centran en aspectos de cumplimiento de cobertura, como mostraban ustedes, de insumos, ejecución, temas de gasto, administración. Se fijan, y no sé si se acuerdan lo que vimos en la presentación la semana pasada, yo les comentaba eso, que parte de las críticas que se hacen a la institucionalidad de la evaluación en nuestro país tienen que ver con eso, que claro, se ha avanzado bastante en ese ámbito, pero las evaluaciones tienden a quedarse en eso, digamos, en cuestiones muy de procedimiento, de administración de recursos, de ejecución de los recursos, y se avanza poco en mostrar al usuario, digamos, cuánto recibe el usuario, cuál es la percepción del usuario respecto del servicio que está recibiendo, los procesos de aprendizaje, por ejemplo, qué percibe la familia respecto de todo este tema. Entonces, ahí en la mayoría de las evaluaciones falta como ese componente de avanzar más hacia la parte de los resultados y avanzar más a incorporar la visión de los beneficiarios. Entonces, ahora les voy a mostrar la presentación. Más que nada voy a hacer un repaso y describir elementos de la primera parte, digamos, de las definiciones de lo que es la evaluación ex post, y ya la próxima sesión nos vamos a meter más en profundidad en eso. Estaba pensando ahora mientras ustedes presentaban que como, claro, recién presentaron los casos de las evaluaciones de monitoreo, quizá les voy a dar una semana más y no lo vamos a hacer la próxima semana para yo poder ver más ejemplos de resultados, indicadores y todo eso de resultados, y hacerlo la semana que sigue, ese ejercicio. Solo que los dos ejercicios se nos van a topar, en el fondo vamos a tener una semana de diferencia, pero como la matriz ya la tienen avanzada, no creo que sea tan difícil, son dos ejercicios digamos, de distinto tipo, no debiese tomarles tanto tiempo ni costarles mucho, pero voy a hacer entonces el repaso. Me parece que, no le puse compartir pantalla, sí estamos grabando. Entonces, ahí les pregunto qué piensan ustedes. Al final tengo los ejercicios para ver qué opinan ustedes de las fechas. Entonces, como vimos en las primeras sesiones del curso, en el ciclo de vida de una política pública, la primera parte es instalar la problemática en la agenda pública, o sea, instalar el tema, se requiere generar una política, luego viene el proceso de formulación de la política, determinar las distintas alternativas, evaluar muchas veces esas alternativas para elegir una, digamos. Luego, a veces esas opciones de política pública van vinculadas, por ejemplo, a procesos legislativos, lo que a veces demora un poco el proceso de diseño e implementación. Luego vendría la implementación y, por último, la parte de seguimiento y evaluación, pero evaluación final, porque como nosotros hemos visto a lo largo del curso, la idea es que la evaluación tiene que ir en paralelo. Entonces, este ciclo de política pública, si lo vinculamos a toda esta visión o enfoque de la gestión pública moderna que tiene que ver con esta orientación hacia la gestión por resultado,
lo que se busca en este marco, digamos, es generar un modelo de administración de recursos públicos que esté centrado en las acciones estratégicas que se definan en un plan, que ese plan se cumpla dentro de un cierto periodo de tiempo, con ciertos recursos, pero sobre todo que ese plan apunte a que las organizaciones, los servicios del Estado respondan con políticas que atiendan las demandas de la sociedad, o sea, que exista una verificación de que hay resultados y se avance en ese sentido. Entonces, la gestión por resultados va de la mano con esta idea de diseñar presupuestos orientados, presupuestos y acciones, planificaciones en general, orientadas hacia el cumplimiento de esos resultados. Entonces, aquí en estos componentes de la gestión por resultados y la planificación estratégica, vimos en las primeras sesiones que, bueno, está el tema de la planificación estratégica como un componente clave, el presupuesto basado en desempeño, como les señala, una administración de recursos rigurosa, el monitoreo y la evaluación como un componente clave de este enfoque y el control y auditoría del desempeño. Y todos estos elementos debiesen todos apuntar a este compromiso de lograr resultados con la implementación de los programas. Entonces, en el ciclo de vida de las políticas públicas vimos que en cada una de las etapas se van desarrollando distintos elementos o metodologías de evaluación o que contribuyen o que sirven después como insumo para las evaluaciones. Así, desde la identificación del problema debiesen realizarse, por ejemplo, diagnósticos, evaluaciones de necesidades. Luego, la etapa de diseño debiese ir acompañada de una evaluación de diseño o de evaluaciones, por ejemplo, de alternativa, en el caso de las evaluaciones de costo-beneficio o costo-efectividad. Luego, en la etapa de implementación, todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de monitoreo y proceso, que es lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Y lo que vamos a pasar a ver ahora, que es la evaluación ya en la última etapa de la implementación de la política, que es la evaluación de resultados e impacto, ¿ya? Donde se busca ver si efectivamente se cumplieron los objetivos. Entonces, la evaluación, solo para recordar, la evaluación de gestión es la medición sistemática y continua en el tiempo de los resultados obtenidos por las instituciones públicas y la comparación de dichos resultados con aquellos deseados o planeados con miras a mejorar estándares de desempeño. Entonces, como hemos visto a lo largo del curso, la evaluación es una actividad complementaria a la ejecución del programa y la idea es que la evaluación se transforma en una herramienta estratégica desde el diseño hasta lo que es la implementación y la consecución de los resultados del programa, ¿ya? Entonces va a ser una herramienta, la evaluación es una herramienta clave para la toma de decisiones a lo largo de lo que es este ciclo de vida de las políticas, para decidir cómo destinar recursos, cómo redestinar los recursos, ya para ver la continuidad de los programas, pero sobre todo durante la implementación la evaluación nos va a permitir mejorar la coherencia, hacer programas basados en evidencia, sostenibles y efectivos, y por último ver si los objetivos del programa se cumplen, en qué medida son alcanzados y si se está logrando el impacto buscado. Entonces, en ese marco, nosotros vimos en las primeras sesiones que teníamos una clasificación de evaluaciones que iba desde la evaluación ex ante, según la etapa, digamos, en que se aplicaba, que iba antes de la implementación del programa, la evaluación intermedia, entonces esta que vimos que se realiza durante la ejecución, que son las evaluaciones de monitoreo, y luego tendríamos entonces, por último, la evaluación ex post, que es la que se realiza una vez finalizada la intervención, donde tenemos las evaluaciones de resultados y las de impacto. Según la finalidad de la evaluación, es que vamos a definir más exactamente, bueno, que tenemos las evaluaciones de diseño, que las vimos en el curso, las de eficiencia, vimos solo algunas definiciones muy generales, vimos todo lo que refiere a monitoreo, y entonces ahora vamos a ver la evaluación de resultado de impacto como tal, que busca identificar el grado de cumplimiento de objetivos, metas, y analizar los cambios producidos en la población beneficiaria, ¿ya? Me imagino que se recordaban un poco de esas clasificaciones y las definiciones.
Entonces, un tema relevante de las evaluaciones de el resultado de impacto tiene que ver con en qué lugar se sitúan, digamos, respecto del análisis del problema. Entonces, nosotros tenemos en el centro de este esquema el programa que se diseña, se implementa, y lo que hemos visto hasta ahora, que la evaluación de monitoreo, el seguimiento y todo eso, como bien hemos visto, es la evaluación de proceso, la evaluación de monitoreo se centra en eso, se centra en revisar el programa, en ver su planificación, como ustedes, los casos que ustedes pusieron, revisaban la cobertura, por ejemplo, qué criterios usaban para elegir a la población beneficiaria, por ejemplo, en temas de reinserción, no todo lo, como bien señala Matías, no todo lo la población penitenciaria puede ser o es integrada a este tipo de programa porque hay criterios de selección. En las evaluaciones de monitoreo vemos entonces también estos análisis de cobertura, los análisis de los insumos, qué insumos se ejecutaron o no, qué actividades se realizaron, etc. Y luego, en las evaluaciones de resultado, lo que a nosotros nos interesa centralmente es analizar la población objetivo. Ahí un poco nos pegamos un salto, digamos, y claro, si bien vamos a estar revisando los componentes del programa, lo que interesa ver es cómo el programa respondió a la población objetivo. La población objetivo o beneficiaria es una población que se define en torno a cierta situación problema, ¿cierto? A ciertas características que deseamos modificar a través de la política pública. Entonces, cuando evaluamos los resultados, nosotros lo que tenemos que evaluar es que si efectivamente la población objetivo logró cambiar su situación problemática en alguna medida, si obtuvo, por ejemplo, los servicios que se señalan o que se ofrecen en el programa, si obtuvo, pudo participar de las actividades, cómo fueron esas actividades, si la población objetivo se sintió, digamos, satisfecha respecto a esas actividades, etc. Ese tipo de cosas son las que vamos a revisar la evaluación de resultados. En cambio, la evaluación de impacto, que ya es el nivel de mayor complejidad, que es la última esfera, digamos, ahí ya nos vamos a centrar, si bien obviamente la población objetivo es relevante, aquí lo clave es analizar la situación problema y si hay expectativa de que en el largo plazo esa situación problemática cambie y se mantengan esos cambios en el tiempo y poder hacer la atribución si efectivamente esos cambios se debieron efectivamente al programa y no a otras razones. Ya como les decía, las evaluaciones de impacto en términos de metodología son las más complejas, requieren diseños experimentales, multicausales, porque a través de esos diseños, por ejemplo, el contar con grupos de control y ese tipo de cosas nos van a permitir establecer si el impacto obtenido es el más adecuado y poder atribuir los cambios al programa. ¿Ya? Entonces, como les decía, por la cantidad de clases que nos quedan, no creo que alcancemos a ver la evaluación de impacto en profundidad. Quizá eventualmente en algún otro curso podamos verlo. Pero sí es importante hacer esa distinción respecto de la evaluación de resultados, que en la evaluación de resultados, en cambio, no se trabaja con métodos tan complejos, más que nada se centra en la definición de indicadores que midan el cumplimiento de los objetivos y a través de la verificación de los cumplimientos del objetivo se puede ir estableciendo si el programa cumplió o no, digamos, con su cometido. Y eso es lo que se centra en la evaluación de resultados. Bueno, la evaluación de proceso ya es lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, la evaluación de resultados busca medir el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos por el proyecto, ya lo señalaba. También puede evaluar productos inmediatos como de corto plazo y sus efectos. Entonces aquí las preguntas claves son: ¿se lograron los objetivos del proyecto? ¿La población objetivo obtuvo los beneficios? Etcétera. Si tienen alguna duda, quieren plantear algún comentario o algo, me interrumpen. Ya que yo no puedo mirar si es que levanta la mano o algo.
Entonces, los resultados, las evaluaciones de resultados entonces pueden contemplar los resultados intermedios y los resultados finales. En los resultados intermedios, entonces, vamos a ver la estimación del logro de los objetivos de corto plazo. Una vez terminada la ejecución, nos va a revelar la capacidad de adquirir herramientas y capacidades por la población objetivo. Y, en cambio, los resultados finales, en muchos programas sociales, digamos, requieren un poco más de tiempo para que se obtengan los resultados finales. Entonces ahí vamos a requerir probablemente a veces evaluaciones que se hacen inmediatamente después terminado el programa, o a veces se hacen algunos meses después, porque en algunos casos se requiere maduración, digamos, de los efectos. En la evaluación de impacto, como les decía, a diferencia de lo de resultados, aquí buscamos establecer tanto efectos deseados, medir, digamos, tanto efectos deseados como no deseados de la implementación del programa, y verificar si esos cambios corresponden a los objetivos definidos por el programa, y luego determinar qué efectos son atribuibles a la intervención o no. Entonces, este análisis nos permite levantar aprendizaje de la intervención que pueden ayudar a reorientarla más allá, digamos, de la implementación misma del solo programa, y también nos puede ayudar, por ejemplo, a tomar decisiones para la continuidad del programa o para replicar el programa en otros territorios. Entonces ahora, retomando el tema que vimos en clases anteriores del marco lógico y los indicadores, voy a repasar aquí algunos de los aspectos que vimos respecto de los indicadores de resultados, particularmente. Y entonces ya en la próxima sesión vamos a mirar un poco más sobre las metodologías y las herramientas de las evaluaciones de resultados, y las evaluaciones de resultados que se realizan, por ejemplo, en el contexto de la Dirección de Presupuesto y otras instituciones. Vamos a ver más ejemplos. Entonces, bueno, como vimos en sesiones anteriores, el marco lógico es una herramienta clave que se usa mucho, digamos, en política pública para ayudar a orientar las evaluaciones. Y cuando nosotros completamos el marco lógico, los indicadores que definimos a nivel de componentes y de actividades nos permiten ir midiendo los procesos. Ya, tal como los ejemplos que ustedes revisaron, los indicadores, por ejemplo, de cobertura o de ejecución de cada componente, o de realización de ciertas actividades, los indicadores de insumos para realizar actividades, todos esos indicadores me sirven para ir midiendo los procesos. En cambio, cuando queremos medir resultados e impacto, lo más relevante son los indicadores que nosotros establecemos a nivel de fin y a nivel de propósito, ¿ya? Porque aquí es donde están los objetivos del programa. Entonces aquí nosotros tenemos que definir indicadores de eficacia, de eficiencia, de efectividad, para ver si efectivamente se cumplieron, cómo se cumplieron los objetivos. ¿Alguien está pidiendo entrar? Ah, ya lo aceptaron. Espérenme que se me salió el... Entonces, les voy a pedir que lean el capítulo de la evaluación de ex post de resultado del texto que estamos leyendo de Olavarría, y que repasen lo que hemos leído ya sobre los indicadores, ya del texto de Armijo sobre los indicadores, cómo se construían los indicadores, que repasen eso, porque tenemos que corregir los indicadores que armaron ustedes, la matriz de marco lógico que armaron, y hay que construir más indicadores para medir resultados. Entonces, aquí yo voy a hacer algunos repasos, la próxima semana vamos a ver más ejemplos, pero también es necesario que ustedes repasen ahí lo que está en esos textos. Y las clases que vimos, las clases anteriores que vimos, el tema de indicadores. Entonces, los indicadores, si ustedes se acuerdan, de desempeño van directamente relacionados con el modo en que definimos los objetivos,
ya que el indicador es una señal o un aviso, bueno, una herramienta cuantitativa sobre todo que nos entrega información respecto a esos objetivos, ¿ya? Entonces aquí en este ejemplo dice que nuestro objetivo es elevar la calidad de la educación básica del país, ¿ya? Por ende, para medir ese objetivo, nuestro indicador podría ser porcentaje de alumnos y alumnas con puntaje altos en la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba que mide calidad de educación a nivel internacional, entonces si tenemos más porcentaje de alumnos con puntaje alto o que ha aumentado, digamos, el puntaje, nos va a servir como un indicador para mostrar que efectivamente nuestros programas están mejorando la calidad de educación básica. ¿Ya? Entonces, fijan, el indicador siempre va a ir en relación a cómo definimos nuestros objetivos. Entonces, dentro de la cadena de resultados, que ahí Carla y Matías me parece que la presentaron en el caso del programa de reinserción, nos va a permitir, si nosotros tenemos la cadena de resultados de cómo nosotros suponemos que el programa está desarrollando sus productos, entonces tenemos los insumos, los procesos, los productos o actividades, los resultados intermedios y los resultados finales. En cada nivel o etapa de esta cadena de resultados nosotros podemos tener indicadores que nos ayuden a medir cada una de esas etapas y a través de eso vamos a poder evaluar el desempeño de un programa. Entonces, ¿cómo clasificábamos los indicadores? Bueno, según el tipo de evaluación, vamos a tener aquí distintos tipos de indicadores y según si se definen por el proceso productivo, esta cadena de resultados, o por medición de nivel de desempeño, tenemos aquí una lista de diversos indicadores. Entonces, en la evaluación ex ante, por ejemplo, nos concentrábamos en evaluar los insumos, los recursos materiales y humanos, según si estábamos concentrándonos en el desempeño, también típicamente evaluamos la cobertura, la focalización, la eficiencia. A nivel de lo que es la evaluación de monitoreo, evaluamos sobre todo la ejecución de procesos, de actividades o la revisión de productos, bienes y servicios. Y cuando lo medimos como en términos de desempeño, criterios como cobertura, focalización, calidad, eficacia, economía, eficiencia son algunos de los indicadores que típicamente se miden. Y ahora vamos a lo relevante, digamos que en nivel de resultados, bueno, resultados intermedios y finales van a ser los que se van a revisar, y ahí los indicadores clave más relevantes son calidad, eficiencia y eficacia. En cambio, a nivel de impacto, que también vamos a estar revisando resultados finales, pero sobre todo efectos o cambios en el problema que son atribuibles al programa, y ahí nos interesa sobre todo medir indicadores de eficacia y de efectividad. Entonces aquí, como última parte, les voy a repasar cuáles eran los conceptos que vimos en este tipo de indicadores, solamente los indicadores que tienen que ver con resultados, obviamente, y algunos ejemplos, ¿ya? Y esto es lo último que vamos a hacer como repaso, para que les pido, como les digo, que vuelvan a revisar las clases previas donde vimos el tema de los indicadores y los textos, y ya las próximas 2 sesiones vamos a ver otros elementos de la evaluación de resultados. Entonces, a nivel de resultados intermedios, nuestros indicadores van a medir el cumplimiento de objetivos intermedios, van a expresar cambios en los beneficiarios luego de recibidos, por ejemplo, los bienes y servicios. Y ahí tenemos como ejemplo, no sé, porcentaje de alumnos egresados de enseñanza media respecto de la cantidad de alumnos matriculados, por ejemplo. Porcentaje de familias que reciben subsidios respecto de las familias que postularon a los subsidios. ¿Ya? Pensé en subsidio de vivienda o cualquier otro tipo de subsidio. Después, a nivel de resultados finales, nuestros indicadores van a medir resultados en relación al cumplimiento de objetivos ya finales, propósitos, fines. Y van a expresar entonces efectos en el problema que se busca modificar, y ahí tenemos como indicadores, por ejemplo, porcentaje de jóvenes en edad escolar que se gradúan comparando periodos anteriores,
Entonces, que vaya aumentando la tasa, digamos, de titulación, nivel de escolaridad de la población chilena, comparando entre un periodo y otro y en la medida que va aumentando ese nivel de escolaridad. ¿Cuáles son las características más relevantes de los indicadores de resultados? Bueno, su logro casi siempre depende del accionar de más de un programa, proyecto o institución, ¿ya? Si bien cada programa, cada proyecto tiene sus indicadores para medir los resultados, muchas veces dos programas o más de dos programas se complementan. Por ejemplo, en el caso de reinserción, como veíamos, claro, si bien uno puede evaluar la capacidad de ese programa respecto a si disminuyó la reincidencia o mejoró, no sé, la inserción laboral de los sujetos que egresaron de ese programa, ciertamente que uno también puede pensar o plantear, digamos, de que ese resultado no depende solo de ese programa, digamos, que claro, el programa puede ayudar a que las personas encuentren trabajo, pero también probablemente va a depender de que hayan políticas, no sé, empresariales de incentivo a que contraten a esas personas egresadas del sistema penitenciario, va a depender de que los programas, no sé, sociales de salud o educación estén también abiertos a colaborar con este tipo de población, etcétera. ¿Ya? Entonces no va a depender solo del programa que estamos evaluando, sino a veces también va a depender de la complementariedad entre otros programas. Otra característica de los indicadores de resultados es que los logros pueden estar afectados por factores externos no controlables, por lo cual la atribución directa de efectos no siempre es comprobable, ¿ya? Entonces, por eso nosotros dentro de la matriz de marco lógico, además de definir indicadores, definimos supuestos, ¿ya? Si se acuerdan, porque los supuestos hacen mención a factores externos, esto que dice aquí, a factores externos que no son controlables. Entonces, nosotros tenemos que identificar esos factores no controlables y dejarlo explícito en los supuestos. Entonces, por ejemplo, a ver, un supuesto que puede ser externo. ¿Se le ocurre algún ejemplo? Bueno, no sé, por ejemplo, en el caso del Chile Crece Contigo, por ejemplo, si la entrega de materiales y ¿cómo se llama?, implementos para generar estos rincones educativos, depende de un proceso de una cadena de producción que es más o menos larga, puede que factores externos que puedan influir en el logro o no logro de eso pueden ser, por ejemplo, es que los proveedores respondan a tiempo con los materiales que se requieren para ser entregados a la familia. Porque si, digamos, hay algún problema con algún proveedor que se atrase, digamos, el programa en sí no va a poder responder a los compromisos que tenían con la familia, por ejemplo, se me ocurre. Y no sé, pues en este contexto de COVID, por ejemplo, ese podría ser un factor externo bien poco controlable, digamos, el que se produzca una situación de cuarentena que impida a los distintos actores del sistema entregar los servicios que se requieren, por ejemplo. Y ahí hay un factor, pueden haber factores climáticos que sean externos a la injerencia del programa, etc. Otro elemento que hay que considerar es que los impactos de las políticas y programas dependen de muchos factores. Ese es lo mismo, más o menos, pero habla de... claro, está hablando de los impactos, pero básicamente refiere a lo mismo, que hay factores que no son controlables. Y por último, los efectos a largo plazo de las políticas o programas van más allá de los plazos que se concluye la planificación y se evalúa el programa, y las evaluaciones suelen estar asociadas a los análisis presupuestarios. Claro que ahí ciertamente hay que reconocer que en muchos indicadores hay restricciones, porque uno tiene que plantear indicadores en plazos anuales generalmente, la mayoría de los programas lo hace así, pero a veces hay efectos sociales que requieren más tiempo. Entonces ahí quizás hay que ir viendo avances anualmente, digamos, ¿ya? Y hay que en ese sentido hacer
que los indicadores y las metas sean más acotadas en el tiempo. Entonces, así más o menos es el proceso dentro de lo que es el proceso productivo, cómo se van midiendo los indicadores desde los insumos hasta los resultados finales o impacto. Y aquí vimos en clases anteriores cuáles son las preguntas que uno tiene que ir planteándose para ir definiendo los indicadores. Entonces, ahí ustedes repasen eso para ver qué preguntas claves pueden hacerse para definir los indicadores. Entonces, aquí otro ejemplo que es respecto de un programa de educación preescolar pública en niños de 3 a 6 años, donde podemos ver desde los indicadores de producto hasta indicadores de resultados final. Los indicadores de producto, que ya están a nivel como intermedio en las evaluaciones que vimos antes, podría ser número de niños matriculados en educación preescolar dividido por número de niños entre 3 y 6 años del país, ¿ya? Porque queremos ver si efectivamente se están inscribiendo en este sistema. Luego, un indicador de resultado intermedio podría ser porcentaje de niños de 3 a 6 años matriculados que logran terminar la enseñanza preescolar. Ya se fijan que, claro, el incentivo que genera el programa es que se inscriban, pero para poder medir un resultado tenemos que ver que efectivamente terminaron el programa preescolar. Y ya los indicadores de resultados finales podrían ser, y aquí fíjense que esta es la lógica que tienen que ustedes tratar de reproducir en su matriz lógica. Un resultado final debiese ser qué porcentaje de niños que terminan preescolar logran manejo de habilidades básicas en lectoescritura. ¿Ya? Aquí ya estamos midiendo efectivamente qué es lo que el programa preescolar va a entregar. ¿Ya? Entonces no solo basta con medir que los niños terminaron el proceso, sino que ver si realmente adquirieron algo en el programa de lo que se supone ese programa entrega. Ya ese podría ser un indicador, y también como se trata de niños pequeños, también es relevante indicadores relacionados con los padres. Por ejemplo, aquí en este caso, porcentaje de padres y madres satisfechos con la educación impartida. ¿Ya? ¿Se entiende cómo la secuencia lógica? Entonces, ustedes en su matriz de indicadores, a nivel de lo que son los componentes y las actividades, debiesen tener este tipo de indicadores como intermedios. Y en la parte que tiene que ver con el cumplimiento de objetivos, de los propósitos, de los objetivos intermedios, los objetivos finales, debiesen tener este tipo de indicadores. ¿Se entiende? Sí, entonces, bueno, vimos entonces en esas sesiones los tipos de indicadores que son más comúnmente medidos para analizar resultados. La eficacia, que refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, en qué medida se cumplen, en qué ámbito. La eficacia también puede medirse con otros indicadores como cobertura, focalización y calidad, pero ojo que la mayoría de esos tienen que ver con procesos. Entonces aquí, cuando estamos midiendo resultados, lo que nos interesa ver eficacia en términos de logro, eso principalmente. Calidad en algunos casos también se usa para medir resultados. Economía en algunos casos se usa para ver resultados finales, pero casi siempre se usa como también a nivel de la administración de los recursos. Ya aquí hay ejemplos de indicadores de eficacia para que los revisen después. Eficiencia también es un indicador que se usa para medir resultados, que estima la relación entre los bienes o servicios producidos y los costos utilizados. O sea, la medida que el programa usó menos costo o abarató los costes, digamos, y obtuvo los servicios esperados, ahí significa que podemos cumplir ese indicador. ¿Ya? Entonces ahí indicadores clásicos tienen que ver con el costo unitario, costo promedio del bien, y ahí, no sé, un ejemplo, número de subsidios entregados o cantidad de beneficiarios respecto a los recursos utilizados. Aquí hay ejemplos que también los vimos en clase, estos están en los textos, Armijo, de indicadores de eficiencia que pueden revisar. Y hay otro indicador de resultado relevante, es el de efectividad, que ya mide el resultado final y que busca establecer si el conjunto de la intervención o programa contribuyó a los resultados o efectos esperados.
Esto sobre todo se mide en las evaluaciones de impacto, pero en algunos casos en las evaluaciones de resultado también algunos de estos indicadores sirven, como medir efectivamente qué porcentaje del grupo recibió tratamiento. Por ejemplo, esto es un programa, no sé, de inserción laboral. ¿Qué porcentaje de los jóvenes que recibieron el tratamiento consiguió empleo a un año del egreso? Claro, cuando lo comparamos con un grupo de control, ahí ya estamos hablando de una evaluación de impacto. Pero si no contamos con un grupo de control, esta primera parte del indicador perfectamente nos sirve para medir resultados. Entonces ahí, eso como a nivel introductorio, varios de esos elementos, como vieron, ya los habíamos visto en sesiones anteriores, pero ahora los quise volver a repasar para centrarnos en lo que es resultado. Y entonces, como les decía, los próximos ejercicios, los dos últimos ejercicios que nos quedan son el ejercicio 5 y el ejercicio 6. El ejercicio 5 es análisis de casos de evaluación de resultados. Aquí yo les pido que revisen en la página de la DIPRES o en otras páginas programas que estén evaluados a nivel de resultado de impacto. Y la idea es hacer algo similar a lo que hicimos ahora. Ojalá traten de estructurarlo quizás un poco mejor. Mi recomendación es que lo hagan en PowerPoint solamente, no dupliquen el trabajo haciendo Word y PowerPoint. Más fácil uno es ponerlo en PowerPoint. Y ahí tienen que centrarse en describir o caracterizar el programa en forma bien resumida, describir las principales líneas de acción y ahí principalmente describir los resultados, analizando los indicadores que son a nivel de resultados y las recomendaciones para mejorar el programa. Yo pensé antes de la clase que podría ser bueno hacerlo el 30 de julio, que es la próxima clase, para que no se les toparan las dos, el ejercicio 5 con el 6, semanas seguidas, pero pienso ahora que igual todavía requiero ver más materia, entonces terminar de ver estos contenidos y quizás para la próxima semana es muy encima. Entonces mi sugerencia es que de aquí al 30, que es la próxima semana, traten de elegir los programas, o sea, las evaluaciones. Busquen en la página de la DIPRES. Si no encuentran en la página de la DIPRES evaluaciones que digan resultados, o si tienen dudas, me preguntan. Entonces, busquen, pueden encontrar de repente evaluaciones que haya hecho alguna institución académica. Hay evaluaciones también en el Ministerio de Desarrollo Social. Busquen por ahí. Entonces, busca la evaluación. Y la próxima clase me dice, profe, mire, yo tengo esta evaluación, el documento, ¿sirve este? Ya, me conformo con que la próxima semana me digan eso, cosa que si tienen alguna duda la resolvamos ahí. Y la presentación y la discusión la hacemos en la semana siguiente. ¿Les parece? El 6. Sí, profe. ¿Ya? No sé qué dice mi compañero. Entonces, el 6... A ver, tengo el calendario por aquí. ¿Qué opinan? ¿Por qué no hablan? ¿Qué opinan los demás? Yo opino Yo que sí, encuentro que igual, también profe. igual. Entonces el 30 traten de traer como de tener elegido, cosa que si tienen alguna duda me pregunten, ¿ya? Y el 6 hacemos las presentaciones, tratemos de hacerlas resumidas. En una de esas podríamos quizás hacer, podríamos hacerlos de 3 y hacemos menos. No sé, bueno, ahí denle una vuelta. Si no, tratar de hacerlo más breve. Y entonces hacemos el 6, el análisis de los casos de resultados, y el 13 ya entregan lo que es la matriz del marco lógico. ¿Ya? Y ahí la del 13 vemos si es que hacemos presentación o no, o cómo lo hacemos, pero eso serían, el 6 y el 13 serían las dos últimas entregas, ¿ya? Entonces, el 6, el ejercicio hoy no sé quién me está llamando.
de Teams. Ah, ya sé que debe ser eso. Ya, entonces quedamos en eso. Entonces, el 6 discutimos los casos de evaluación de resultados, de resultados o impacto. Y el 13 ya la última entrega, que es el marco lógico ya final. Entonces yo ahí lo que les adeudo entonces es enviarles